Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Oscar. Bueno, le vengo a presentar lo que el Espíritu Santo me reveló en su palabra, que es esto que están viendo en pantalla, que lo voy a poner en pantalla dentro de poco ahora. Es esto que está... E id pronto y decía a sus discípulos que fue resucitado de los muertos, y aquí él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, y aquí os lo he dicho. Pero id, decía a sus discípulos, y a Pedro él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, tal como os dijo. Y bueno, y esto que está acá en rojo, y a ellos estas palabras les parecieron como disparates y no las creyeron. Y lo que está acá de Marcos, y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Bueno, esto es lo que me revela el Espíritu Santo, y más adelante, después de la visita de Pedro y Juan al sepulcro y la aparición de Jesús a María Magdalena, aparece la segunda aparición. No temáis, id, avisad a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Bueno, antes de ir a esto, quiero presentarles el reto pascual de Dan Barker. Dan Barker lanzó un reto a los cristianos en su libro Perder la fe en la fe. Tengo un reto pascual para los cristianos. Mi reto es simplemente dígame lo que sucedió en la Pascua. No pido pruebas. Mi sincera petición es meramente que los cristianos me cuenten exactamente qué sucedió en el día en que nació su doctrina más importante. Los creyentes deberían aceptarlo con ganas, ya que sin la resurrección no hay cristianismo. Pablo escribió, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y aún somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él haya levantado a Cristo, al cual nos levantó, si en verdad los muertos no resucitan. Primera de Corintios 15, 14, 15. Las condiciones del reto son simples y razonables. En cada uno de los 4 evangelios comienza en la mañana de Pascua y lea hasta el final del libro. Mateo 28, Marcos 16, Lucas 24 y Juan 20, 21. Lea también los Hechos 1, 3 al 2 y la pequeña versión de Pablo sobre la historia en Primera de Corintios 15, 3, 8. Estos 165 versículos se pueden leer en un ratito. Entonces, sin omitir ni un solo detalle de estos relatos por separado, escribo una sola narración cronológica de los sucesos entre la resurrección y la ascensión. ¿Qué sucedió primero, segundo y así? ¿Quién dijo qué, cuándo y dónde sucedieron esas cosas? Como los evangelios no siempre dan horas precisas, se permite hacer conjeturas razonadas. La narración no tiene que intentar presentar una descripción perfecta, basta con dar al menos un relato plausible de todos los hechos. Se puede añadir aparte entre paréntesis otras explicaciones de la narración. La condición de importante del reto, sin embargo, es que no se puede omitir ni un solo detalle bíblico. ¿Le parece justo? Yo mismo he intentado cumplir el reto. No lo logré, dice Dan Barker. Dice Dan Barker que no lo logró. Bueno, yo sí lo logré porque le pregunté al Espíritu Santo mientras estaba haciendo la armonía de los evangelios si llega la resurrección de Jesús. Como lo había intentado muchas veces y había leído muchas armonías de la resurrección de Jesús y no sabía cómo, le pregunté al Espíritu Santo y el Espíritu Santo me hizo ver el panorama en la Biblia de las Américas. Si no tenía la Biblia de las Américas no la podía sacar porque estaba acostumbrado a la Biblia Reina Valera 1960. Bueno, esto es lo que dice Dan Barker.
Pero dice más. Dan Barker dijo en su libro Perder la fe en la fe. Uno de los primeros, de esto es la continuación del otro, uno de los primeros problemas que encontré está en Mateo 28:2, después de que las dos mujeres llegasen a la tumba. Y aquí fue hecho un gran terremoto porque el ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando había revuelto la piedra y estaba sentado sobre ella. Dejemos al margen que ningún otro autor nombra este gran terremoto. Esta historia dice que la piedra había rodado después de que llegasen las mujeres en su presencia. Sin embargo, el Evangelio de Marcos dice que sucedió antes de que llegasen las mujeres. Y decían entre sí, ¿quién nos revolverá la piedra de la puerta del sepulcro? Y como miraron, ven la piedra revuelta que era muy grande. Lucas escribe, hallaron la piedra revuelta del sepulcro. Juan está de acuerdo, no hay terremoto ni piedra rodante, es una votación de 3-1. Mateo pierde, y si no, los otros tres están equivocados. El hecho no pudo suceder tanto antes como después de que llegasen. Algunos defensores de la Biblia sostienen que Mateo 28:2 debía entenderse en pasado perfecto, mostrando lo que había sucedido antes de que llegasen las mujeres, pero todo el pasaje está en aoristo que corresponde con el pasado indefinido y en contexto se lee como un simple relato cronológico. Mateo 28:2 comienza allí aquí y no por qué aquí. Si el versículo se puede barajar con tanta facilidad, ¿qué nos impide poner al diluvio antes del arca o la crucifixión antes de la natividad? Bueno, y yo respondo. Ahí está el enlace, si lo quieren ver, el libro de Dan Barker, en la página 163 del libro. Empecemos con que las mujeres llegan a la tumba según Dan Barker cuando se produce el terremoto y baja el ángel. Dan Barker dice que las mujeres presencian lo del ángel en Mateo. Pero en el sitio de un teólogo, My name is Ben Van Noort, I am a graduate MA from Utrecht, the Netherlands. Que puse el enlace abajo, dice Contradiction, Biblia Contradictions. Y esto es lo que dice en el enlace. 1. Y el primer día de la semana María Magdalena fue temprano al sepulcro cuando aún estaba oscuro y vio que la piedra ya había sido quitada del sepulcro. 2. Pasado el día de reposo al amanecer, eso es lo que dice Juan 21. 2. Pasado el día de reposo al amanecer del primer día de la semana fueron María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro. Mateo 28:1, la Biblia de las Américas. 3. Pasado el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para venir a ungirle. Muy de mañana, el primer día de la semana, fueron al sepulcro cuando ya había salido el sol. Se decían unos a otros, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Marcos 16:1-3. 5 más mujeres. Pero el primer día de la semana de madrugada fueron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado. Aquí el crítico añade una variante incorrecta del texto y algunos otros con ellas. NBI. Y era María Magdalena y Juana y María la madre de Jacobo, también las otras mujeres que estaban con ellos decían estas cosas a los apóstoles. Lucas 24:1-10. Nas, que es la misma que hace la Biblia de las Américas, que es la versión en inglés de la Biblia de las Américas. Nas ha traducido erróneamente venir vino en lugar de ir fue. La última traducción define meramente el acto de ir desde el principio y no la llegada a la tumba. El verbo griego erchomai tiene el significado de ir y venir. La intención es el movimiento, el estar en camino, sin el significado específico de llegada o partida. Siempre es el contexto el que indica estas características, como cualquiera puede ver en los textos. Bueno, aquí lo repetí porque lo puse en español, lo puse en inglés y en español.
Así que las mujeres estaban yendo al sepulcro cuando pasa lo del terremoto y baja el ángel en Mateo y remueve la piedra. Las mujeres no presenciaron el hecho. Otra cosa, un erudito bíblico como John Wenham también dice lo mismo, que las mujeres estaban de camino al sepulcro cuando el ángel baja y remueve la piedra en su libro Esther Enigma. También en este libro él dice que Mateo 28:2 se tiene que traducir en pluscuamperfecto. Según Wenham dice así, Wenham por otro lado toma esta ambigüedad bajo estudio haciendo preguntas sobre la posibilidad histórica del uso normal. Esther Enigma, página 68. Tenemos que recordar, esto es lo que dice John Wenham, tenemos que recordar que los escritores del primer siglo tuvieron que trabajar sin la ayuda de ayudas modernas como los corchetes entre paréntesis, y que dado que a los griegos les importaba poco el tiempo relativo, el uso del tiempo pluscuamperfecto fue mucho menos favorecido por ellos que por nosotros. A menudo en el Nuevo Testamento el tiempo aoristo debe traducirse por un pluscuamperfecto en español, por lo que Mateo 28:2 podría insertarse entre paréntesis y traducirse sin incorrección. Y aquí que había habido un gran terremoto porque un ángel del Señor había descendido del cielo y había venido y removido la piedra y se sentó sobre ella. Su apariencia era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y por miedo de él los guardias se habían estremecido y se habían quedado como muertos. Bueno, esto lo dice un erudito bíblico de la talla de John Wenham, obtenido de christianthinktank.com ordorize.html. Ahí pueden ir, ahí pueden pausar el video y ponerlo, o si no les dejo el link de mi blog y ahí lo van en la descripción y ahí lo van a sacar. En un debate entre Dan Barker y Michael Horner, Horner dice lo siguiente: segunda refutación, Michael Horner, 8 minutos. ¿Cuándo fue removida la piedra? Marcos 16 dice que la piedra había sido removida. Mateo 28 usualmente tiene la palabra que la piedra fue removida, implicando en presencia de las mujeres, pero como ha demostrado John Wenham, como les leí antes, la palabra que se usa allí a menudo se puede traducir en pluscuamperfecto, es decir, como había sucedido, se había alejado y así. A Mateo le gusta la venida del ángel con el terremoto y por lo tanto el movimiento de la piedra hacia atrás y el hecho de sentarse sobre ella todo al mismo tiempo. Tenía que haber ocurrido, por lo tanto, antes de que llegara las mujeres. Ahora bien, esto no es acto ad hoc, esto no es arbitrario, el idioma griego lo permite, dice Horner. Y cuando argumenta que hay contradicciones, refiriéndose a Dan Barker, la carga de la prueba recae en usted para probar que es una contradicción real. Si alguien puede demostrar que hay otra posibilidad aquí que es razonable dentro del texto, eso demuestra que no es una contradicción. La carga de la prueba recae aquí en Dan. Esto lo saqué del debate entre Barker y Horner en Infidels, una página atea. Bueno, ahora bien, John Wenham fue un erudito bíblico, un teólogo, enseñó griego por mucho tiempo en Oxford, y Gary Haberman dice que el mejor trabajo sobre la armonización de la resurrección de Jesús es John Wenham. Bevan Norney sueña en traducir Mateo 28:2-4 como pluscuamperfecto, sino que se limita a decir que las mujeres estaban de camino cuando sucede el terremoto y baja el ángel y toda la historia. Samuel Pérez Millos, THM, teólogo, dice que cuando se produce el terremoto, cuando baja el ángel, las mujeres estaban de camino, pero después dice que vieron al ángel sentado sobre la piedra que había sido apartada a distancia del sepulcro. Esto lo dice en el comentario exegético al Nuevo Testamento, pero después se corrige él y dice que no vieron al ángel en el mismo comentario. Pero es interesante notar que Samuel Pérez Millo dice que la palabra griega que se usa para vino deriva de erkomai, que según él quiere decir venir.
de, acá está, de, tercera persona del singular del aoristo segundo del indicativo en voz activa del verbo, y ahí está, en griego, venir aquí como vino. Samuel Pérez Millos, THM, comentario Mateo del texto griego, página 2076 del libro en PDF. Y ahí está el enlace donde lo bajé. Ahora bien, ya habíamos visto que Evan Noll, el teólogo holandés, dice que erkomai quiere decir tanto como venir o ir. Ahora Barker dice que comienza Mateo 28.2 con y aquí, no por qué aquí. No sé a dónde quiere llegar con esto, pero si es un problema, vamos a la Net Bible. Bueno, ahí tienen el enlace recomendado por Daniel Wallace, un teólogo. La Net Bible es una Biblia y está vertida en internet. Es una Biblia de estudio. Dan Wallace recomienda que Biblias leer en inglés de estudio, recomienda la Net Bible. He aquí, esto lo saqué del comentario Mundo Hispano de Mateo. Y aquí en el versículo 9 de Mateo se puede aplicar el versículo 2 también. Traduce una partícula demostrativa griega 2400 que se encuentra unas 60 veces en Mateo, 6 de las cuales están en el capítulo 28, versículo 2, 7a, 7b, 9, 11 y 20. Esta partícula se construye un imperativo del verbo ver y lleva la idea de mirar con atención. Frecuentemente se emplea para introducir algo nuevo, atención a esto, o llamar la atención a algo importante. Mateo la emplea aquí para presentar las tremendas sorpresas que las mujeres experimentaron cuando Jesús les salió al encuentro, versículo 9, comentario Mundo Hispano, Mateo sobre el He aquí. Y bueno, aquí termina la refutación a Dan Barker de Mateo 28.2. Bueno, Dan Barker también dice otras cosas, pero también tiene una serie de contradicciones. ¿A qué hora visitaban la tumba las mujeres? Que amanece, Mateo, Marcos y muy de mañana, ya salió el sol, Reina Valera antigua, recién salió el sol, Reina Valera 1995, apenas salió el sol, nueva versión internacional, Lucas muy de mañana 24.1, Juan siendo aún oscuro 20.1. Aquí prefiero la respuesta de William Lane Craig y la Biblia apologética. William Lane Craig dice, y él respondiendo a Lee Strobel dice, sí, correcto, las hay. Craig respondió, por ejemplo, a la hora de la visita a las mujeres a la tumba, un escritor puede describirla como que todavía estaba oscuro, el otro quizá la explique como que estaba aclarando, pero eso se parece al caso del optimista y del pesimista, que discute si el vaso está medio lleno o medio vacío. Fue alrededor del amanecer y ellos describen lo que es lo mismo con palabras diferentes. O como dice la Biblia apologética, en cuanto a que fueron cuando todavía estaba oscuro, esto no contradice a Marcos 16.2 muy de mañana y mucho menos, ya que los minutos antes y después del amanecer siempre presenta una penumbra, en parte oscuridad, en parte luz. Bueno, acá dice quiénes eran las mujeres, Mateo, María Magdalena y la otra María. Bueno, Mateo usa la María Magdalena y la otra María porque después él tiene que desarrollar la historia porque después se viene la segunda aparición que es a María Magdalena y a la otra María. Por eso las nombra ellas dos. Marcos, María Magdalena, la madre de Jacobo y Salomé, 16.1. Lucas, María Magdalena, Juana, María madre de Jacobo y otras mujeres, 24.10. Juan, María Magdalena. María Magdalena no está sola en Juan. En 20.2 dice y no sabemos. En inglés está más claro porque dice we don't know. Vayan a una Biblia en inglés y lo van a ver en Juan 20.2. William Lane Craig.
En cuanto a la cantidad de mujeres y sus nombres, ninguno de los evangelios pretende dar una lista completa. Todos incluyen a María Magdalena y a otras mujeres. Por lo tanto, es probable que existiera un grupo de estas discípulas primitivas que incluía a las que fueron nombradas y quizás a otras más. Creo que sería pedantería decir que es una contradicción. Bueno, hasta acá llegamos en esta entrada. Vamos a ver. Dan Barker pone otro problema antes, si usted quiere armonizar la resurrección de Jesús, pone otro problema. Otro problema mayúsculo que encontró Barker es el hecho de que Mateo 20, la primera aparición por resurrección de Jesús a los discípulos sucedió en una montaña de Galilea, no en Jerusalén, como creen la mayoría de los cristianos, y esto está errado. Tal como predijo el ángel que estaba sentado sobre la piedra recién movida, id presto y decía a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. Esto tiene que haber sido de importancia suprema, ya que era el mensaje de Dios a través del ángel o los ángeles junto a la tumba. Jesús incluso había predicho esto por sí mismo 60 horas antes, durante la última cena, Mateo 26:32. Después de recibir este mensaje angelical, los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y como le vieron, la adoraron, mas algunos dudaban. Mateo 28:16-17. Cuando leemos esto tal cual y en contexto, queda claro que Mateo pretende que esta haya sido la primera aparición. De lo contrario, si Jesús hubiera estado ante ellos antes de este momento, ¿por qué dudaban algunos? Bueno, vamos a responder esto. Michael Horner, en su debate con Dan Barker, dice lo siguiente: si tiene dos ángeles, tienes un ángel. Recuerde, estas cuentas no fueron exhaustivas, son solo de manera resumida. Su punto de que estos evangelios dicen que, como Mateo dice que la primera reunión de los discípulos fue en Mateo, Galilea, eso es simplemente irresponsable, le dice a Dan Barker en el debate contra Dan Barker de Horner y Dan Barker. Está asumiendo que Mateo fue completamente exhaustivo. La palabra entonces al comienzo de ese párrafo es un conectivo suelto y puede implicar que esto es lo siguiente que quiero decirte y no esto es lo siguiente que sucedió en el texto. Lo saqué de la página de infidels.org. Ahí tienen el enlace. William Hendricks, en un teólogo, dice en su comentario de Mateo lo siguiente: y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Cuando repentinamente los discípulos vieron a Jesús, se postraron delante de él en un acto de adoración. Sin embargo, algunos dudaban. Desde el mismo principio, los discípulos habían tenido dificultad para creer que Jesús realmente había resucitado de los muertos. Lucas 24, 10, 11. Cuando por fin lo creyeron 10:1, Tomás todavía no se convencía, también él llegó a convencerse. Juan 20, 24, 28. Debemos creer que escasamente antes de la ascensión quedaban unos pocos discípulos que aún no creían en el hecho de la resurrección de Cristo. Probablemente que no, sin duda. Todos estaban ya profundamente convencidos de ese hecho. Sin embargo, otro problema era si este hombre que repentinamente les aparece en Galilea era el Cristo resucitado. ¿Era quizá algún otro? Se han ofrecido muchas soluciones respecto a este problema. Podría ser que la más simple sea también la mejor, a saber que al principio esta misteriosa persona se les aparece a bastante distancia en lo que dice el texto. Luego él se les acercó y la duda desaparece. Aunque esto no se dice en las tantas palabras, lo que leemos es: entonces Jesús se acercó y les habló diciendo. Jesús avanza para que ellos puedan verle y escucharle mejor. Entonces viene la gran declaración, la gran comisión y el gran consuelo. Aparte de que en el sitio de Bart Ehrman, si van al sitio de Bart Ehrman, uno le preguntó que... Se ve que sabe griego el que le preguntó. Le preguntó que
que todos dudaban. Y Bart Ehrman le dijo, puede ser que todos dudaban. Se puede traducir, pero ellos dudaban. Pero cuando se acercó Jesús, la duda desapareció. Y ahí dejo el link de si quieren ir al comentario de Hendrickson, sacado de la página 739-740. Pero los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte que les había dicho Jesús, Mateo 28:16. No puede ser la primera aparición a los discípulos la de Galilea, porque Jesús se les apareció antes y les dijo a qué monte ir. Esto lo dice también el teólogo Hendrickson. Esta aparición debió ser en Galilea. Bueno. Vamos a la armonía. Ya vimos que el terremoto, que el ángel que baja y remueve la piedra y se produce el terremoto por la movida de la piedra, fue antes de que las mujeres llegaran al sepulcro. Pero cuando las mujeres entran al sepulcro, los ángeles le dicen, id pronto y decid a sus discípulos que fue resucitado de los muertos, y he aquí él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, y aquí os lo he dicho. Lo que está en rojo es lo que los discípulos dijeron a las mujeres y la reacción de los discípulos a esa declaración de las mujeres que está acá. Lo que está en azul es lo que no dijeron las mujeres a los discípulos porque les agarró temor, según Marcos 16:8, después de que los discípulos dijeran que estaban diciendo disparates y que no las creyeron. Bueno, tengo mucho que decir, van 27 minutos ya. Lo voy a cortar acá porque pueden pausar y leer si quieren. O pues yo le dejo el link en la descripción para ir al blogger, a mi blog. Pues las mujeres no le dijeron, se quedaron con el... No le dijeron lo de Galilea a los discípulos después de la visita de Pedro y Juan al sepulcro y después de la aparición de Jesús a María Magdalena. María Magdalena agarra a la otra María cuando los apóstoles no le creyeron que había visto a Jesús. Agarra a la otra María para ver si podían ver a Jesús de nuevo en la tumba o de camino a Betania. Y Jesús se les aparece y le dije, no, deja de temer, no me gusta más. Id, avisad a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Entonces, mientras ellas iban, acá dice, mientras ellas iban, aquí algunos de la guardia fueron a la ciudad e informaron a los principales sacerdotes de todo lo que había sucedido. Bueno, lo voy a dejar acá, 29 minutos. Bueno, gracias por escucharme, que Dios los bendiga, y bueno, le mando un saludo grande, y bueno, gracias por escucharme. Chao, hasta luego.